El Centro de Estudio Bíblico Maná se complace en presentarles su programa Pan del Cielo, conducido por la pastora Eugenia Lorenzo. ¿Quién irá abriendo caminos, forjando mejores destinos, pautas de amor para la humanidad? ¿Quién dirá? La profecía que habla cómo iniciaría esta Semana Santa. Zacarías 9:9 dice, ¿ya lo tienen allí? Alégrate mucho, hija de Sión, y da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo, salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. El domingo, hace 2 días, iniciamos el proceso de pueden sentarse, de esta Semana Santa. No es coincidencia cómo se dieron los hechos de la Semana Santa. La Semana Santa coincide con muchas cosas del Antiguo Testamento. Y nosotros vemos en Primera de Corintios, porque es importante, vamos a usar bastante la Biblia porque es un estudio y necesitamos estudiar. Capítulo 5. Como le digo, no es coincidencia que precisamente en el tiempo de la Pascua las cosas acontecieran igual como acontecían antes, cuando fueron establecidas. 1 Corintios entonces 5:7 dice de la siguiente manera: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Este versículo es muy importante y voy a volverlo a leer, que dice: limpiaos pues de la vieja levadura, es decir, limpiaos de las costumbres, limpiaos de las actitudes, limpiaos de la rutina, limpiaos de esas cosas que ya para muy poco pueden aprovechar. Esto es lo que le dice Pablo a los corintios, porque no vale de nada. Nosotros por las escrituras sabemos que la iglesia de Corinto era una iglesia tremendamente donde los dones del Espíritu Santo se movían de una manera increíble, gloriosamente, acontecían cosas grandes, pero como dice Pablo, ustedes hacen cosas que ni siquiera a los impíos se le ocurre hacer. Entonces Pablo dice aquí: limpiaos de la vieja levadura para que seáis una nueva masa. La Semana Santa nos lleva a esa nueva masa. Nos prepara para la nueva masa que somos. Es como si batiéramos un dulce o hiciéramos un pan y tuviéramos que esperar que el pan leudara, ya, para meterlo al horno para obtener los resultados. Entonces, nosotros somos una nueva masa. Y es importante que todo aquel que es una nueva masa conozca el proceso que hay que pasar para eso. Si me pongo a hablar del proceso del pan, no daríamos más nada que eso.
Pero es un proceso. La Semana Santa es un proceso. Y es un proceso que también vivimos en nuestra vida. Y que tiene que ser cumplido. Entonces, sigo aquí. En la nueva masa, sin levadura, porque la masa con levadura agranda el pan. ¿No es así? Agranda. Y hoy en día echan tanta levadura en el pan que a veces el pan está todo hueco por el centro. ¿Usted ha visto eso? Usted compra un pan y ¿qué pan este? Pero cuando lo va, no tiene sustancia, no tiene cuerpo el pan. Todo es levadura. Entonces Pablo dice, eso no es lo que debemos ser. Debemos ser la masa correspondiente sin levadura. Es decir, originales. Originales es lo que quiere decir. Así, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua es Cristo y ya fue sacrificada por nosotros. Es decir, no podemos hacer más nada porque lo que había que hacer ya se hizo. Y eso es muy importante para nosotros saber que lo que había que hacer para que fuéramos la nueva masa ya se hizo. Entonces hay que limpiarse de eso. Antes de la Semana Santa, si usted lee los evangelios se da cuenta que Jesús hizo muchas cosas, pero estuvo muy pendiente al momento que esta semana iba a comenzar, porque Él necesitaba hacerlo precisamente en el tiempo correcto para que la profecía se cumpliera exactamente como había sido escrito. Amén. Entonces, desde el domingo que pasó, la entrada triunfal, muchos le llaman Domingo de Ramos porque se usan muchas palmas, así fue en realidad. Hasta el domingo de resurrección, los sucesos de la Semana Santa ocupan por lo menos una tercera parte de los evangelios. Nosotros dependemos del Antiguo Testamento, así como del Nuevo Testamento, para hacer una buena cronología de estos acontecimientos. Comencemos entonces por este domingo, que puede ser el domingo de la entrada triunfal o el domingo que le llaman de Ramos. Entonces, el domingo de la entrada triunfal, que aquí no voy a hacerlo mucho porque ya lo prediqué este domingo pasado, pero igualmente, como este es un estudio por los que nos ven, Marcos capítulo 11, Marcos 11, 1 y 2, dice: cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y le dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis esto?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolveré. Este día, esto es importante que lo sepamos, ese día de esa entrada triunfal es el mismo día que nosotros leemos en Éxodo capítulo 12, 3. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año.
lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Fíjese que cuando Jesús está entrando en Jerusalén, era para el mismo tiempo que acontecía esto que acabamos de leer. Es importante lo que dice en Éxodo 12. ¿Cómo se debía comer la Pascua? ¿Cómo debía ser el cordero? Pero también nos dice que si la familia fuera muy pequeña y no alcanzaba para comer un cordero entero, tenía que, con la familia que estuviera, ¿dónde? ¿Dónde? Inmediata, es decir, tu vecino, el que está a tu lado, lo llamas y con él compartes la Pascua. ¿De qué nos habla esto? Esto nos habla, es algo directivo. A lo mejor yo no quisiera comer la Pascua con mi vecino que está a mi lado. A lo mejor quisiera comer la Pascua con otro que vive más lejos, pero que me llevo muy bien. Ya, porque todos somos así para segregar y ya queremos hacer las cosas como a nosotros nos parece mejor o como mejor nos gusta. Nosotros luchamos por modificar lo que está escrito. Fíjate que ellos tenían, si era una familia chiquita, tenían que ver cómo se arreglaban con el que estaba a su lado, porque lo que iban a compartir era algo muy, pero muy importante. Representaba algo muy importante. Pascua es pasar de largo, Pascua es liberación. Estaban diciendo, somos libres, porque ellos celebraron Pascua cuando salieron de Egipto, ¿no fue así? Ellos celebraron Pascua, fueron libres. Pero si no había la capacidad de celebrar Pascua con el que estaba a su lado, ¿ya? Continuaban como cautivos. Entonces, la Pascua es eso, es liberación. Necesitamos entender eso, es muy importante. Háblenle a toda la congregación de Israel. En el 10 de este mes, tómese cada uno el cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Y ya dice cómo es. Ahora, el día que ahora llamamos Domingo de Ramos o entrada triunfal, era el día, escuchen, donde se seleccionaba el cordero. Todo el mundo tenía que ya pensar, viene Pascua. Es decir, que la entrada triunfal o la Semana Santa es una preparación para acontecimientos posteriores. No lo podían celebrar como ellos pensaban que podían hacerlo. Tenían que seguir el modelo que estaba establecido en Éxodo capítulo 12. ¿Por qué? Porque los tiempos y los minutos, es increíble, tenían que coincidir por orden divina con lo que se estaba celebrando en esa Semana Santa. Y Jesús no vino para abolir. ¿Para qué vino Él? Él vino para cumplir. Es decir, Él tenía que estar muy, pero muy pendiente del tiempo para no fallar. Cuando entonces se está dando la entrada triunfal, era el tiempo en que se seleccionaban los corderos para que fueran sacrificados en el día de Pascua. ¿Cuándo se celebraba la Pascua? No en diciembre, no estamos hablando de diciembre. La Pascua es en abril. ¿No estamos en abril? ¿Sí?
¿Qué te quiero decir? La implicación obvia es esta. Todo el mundo ya está pensando, estoy hablando de la entrada triunfal. Cuando Jesús selecciona el pollino, cuando Jesús se monta en el pollino, cuando Jesús se está preparando para la entrada triunfal, Él sabe que Él es el Cordero. Los que van a celebrar en el santuario, los que van a celebrar en el templo, también sabe que ya es la hora de comenzar a ver el mejor cordero, el que le acomoda a la familia, para tenerlo listo para cuando le tocaba el sacrificio. ¿Ya? Así como ellos se estaban preparando, seleccionando el cordero, Jesús, siendo el cordero, también se estaba preparando para el sacrificio que se iba a dar. Entonces, la Semana Santa es simplemente semana de cumplimiento de todo aquello que está escrito. Amén. En Marcos capítulo 11 podemos ver, bueno, ya entonces, el domingo Jesús entró, hizo su entrada triunfal, pero Él se regresa para Jerusalén, para Betania. Él no se queda en Jerusalén. El lunes, Marcos 11, porque necesitamos verlo con la Biblia. Este es el lunes por la mañana, muy temprano. Él otra vez va para Jerusalén, porque fue toda la semana de ¿qué? De actividad en Jerusalén, porque el asunto era en Jerusalén. Todos los acontecimientos, ¿dónde se iban a dar? En Jerusalén. Entonces, Marcos 11, ¿lo tienen ya? Al día siguiente, cuando salieron de Betania, ¿qué día fue este? Quiero que aprendan por lo menos qué pasó cada día. ¿Cuándo fue eso? Lunes en la mañana. Cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Oye, no sé, no le dieron desayuno. Algo pasó o se fue muy temprano. Pero dice que él tuvo hambre. Santo Dios. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas. ¿Te ha leído eso muchas veces, verdad? Fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron los discípulos, vinieron pues a Jerusalén. Y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Es decir, en el templo que había desorden. Y se estaban preparando para la Pascua. ¿Pero cómo lo estaban haciendo? Y les enseñaba diciendo: no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros, ¿qué hiciste? La habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Cuando Jesús llega al templo, le dije que era la cosa de la compra y venta. Venta no, si compra y venta. Unos vendían, otros compraban.
el asunto del Cordero Pascual, ¿cierto? Cuando él llega, ya ve aquel negociado enorme enfrente al templo. El desorden que había. Porque explotaban a la gente. Si un cordero costaba $10, le cobraban 40. Porque para este tiempo venían de todas las ciudades de alrededor de Jerusalén para celebrar Pascua. Pero imagínense que vengan desde Chorrera hasta acá con un cordero. Cuando el cordero llega aquí ya viene medio muerto, no sirve para sacrificio. ¿Ya? Y el cordero tenía que ser presentado, bien presentado. Tenía que ser lo más perfecto que se pudiera. Entonces, para eso, los sacerdotes tenían la venta fuera del templo y los vendían allí, pero explotaban a la gente. Y cuando Jesús miró aquello, dijo, ¿pero qué fue esto? ¿Qué es lo que están haciendo aquí? ¿Qué negocio es este aquí en mi casa? Mi casa es casa de oración. La casa de mi padre es casa de oración. No es un mercado público. No es un libertinaje. Inmediatamente agarró todo y volteó las mesas, hizo todo aquello que hizo. Limpió la casa, mi alma te alaba, Jesús. Y los sucesos de este lunes se suman a la indignación de los líderes judíos después de lo del domingo, porque el domingo los líderes judíos quedaron muy molestos de lo que había acontecido, estaban bravos, porque todo el mundo decía, Hosana, 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 el hijo de David. Lo estaban exaltando, pero los líderes religiosos estaban pendientes de todo eso. Y ahora el lunes él agarra enfrente al templo, delante de todos, sin pedir permiso, voltea las mesas y dice esta palabra tan fuerte, porque fue muy fuerte, ¿verdad que sí? Vosotros habéis convertido mi casa en cueva de ladrones. Pero nadie le podía echar mano porque no había todavía llegado su hora. Nadie, nada. Entonces, ellos nuevamente comienzan a planear cómo lo podrían destruir, cómo podían matar a este hombre, cómo lo podían quitar del medio y que nos llegue el día de Pascua y estemos con este problema de este hombre en medio de nosotros. Ellos decían, va a arruinar nuestra fiesta de Pascua. ¿Alguien va conmigo? Ellos tenían miedo a eso. ¿Por qué? Porque la gente decía, nadie habla como él, nadie sana como él, nadie ama como él. Es un hombre bárbaro, es esto, es lo otro. Y los religiosos habían oído todo eso y sabían que había mucha parte del pueblo que estaba ya con Jesús. Y eso a ellos les molestaba porque le iba a quitar dividendos. Y cuando a alguien le tocan en el bolsillo, le dañó el negocio del templo. No sé después cómo hicieron, yo no sé. Pero él volteó las mesas y eso a ellos no le agradó para nada. Entonces estaban planeando cómo podían destruir a Jesús. Entonces el lunes termina otra vez con Jesús saliendo de Jerusalén para pasar la noche otra vez en Betania. Él regresó otra vez a la casa ¿de quién? ¿Dónde se quedaba Jesús? Yo quiero que ustedes se aprendan esto. Allá en Betania, ¿la casa de quién? Ese era otro grón. Lázaro era otro problema para ellos. Porque Lázaro murió, lo enterraron, todo aquello, y Jesús lo resucita. Lázaro no tenía ni que predicar, Lázaro no tenía que decir nada. Nada más Lázaro caminaba, aquello debía ser que a la gente espantaba a la gente. Esto estuvo 4 días detrás de una tumba. Viene vaya, Lázaro, ven fuera. Muchos lo vieron, porque muchos fueron allá a ver cuando Jesús fue a la tumba de Lázaro. Es decir, esta Pascua, este tiempo, esta semana en Jerusalén era una semana que ardía Troya. ¿Por qué? Porque era la semana del cumplimiento. Y cuando algo está a punto de cumplirse, arde Troya. Parece que todas las cosas se complican, se enredan. Es una cosa terrible. Y si algo está pasando así, que te quieren apresar, ellos querían agarrarlo, querían matarlo, pero no se atrevían porque ellos decían, el pueblo está
No podemos desaparecerlo de cualquier manera. Santo Dios. Entonces, vámonos al martes. ¿Dónde está Jesús ahora? Lunes, ¿para dónde fue? Para Betania otra vez. Fue a dormir a la casa de Lázaro. Martes. Marcos 11:20. Marcos 11:20. Es bien interesante la Semana Santa. Por la mañanita, 11:20. Y dice así. Y pasando por la mañana, por el mismo lugar donde habían pasado, ¿cuándo? El lunes, por la misma ruta. Vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Santo Dios. Entonces Pedro, acordándose de lo que Jesús había dicho el lunes. Wow, él dijo, nunca nadie más coma fruto de ti. Qué fuerte es la palabra. Él se acordó, le dijo, maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios. Es decir, ustedes no están entendiendo nada de lo que está pasando. Pero lo importante, aunque no lo entiendan, tengan fe en Dios. Ciertamente la higuera tipificaba al pueblo de Israel. ¿Ya? Que tenía que dar fruto, pero no daba el fruto que tenía que dar. Y si algo no da fruto, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve? Para nada. Los discípulos no comprendían, pero Jesús les dijo, tengan fe en Dios. Porque de cierto os diga que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate al mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando. Oh, qué enseñanza. Esto fue, ¿cuándo pasó esto? ¿Qué día pasó esto? Martes, bien, martes, tempranito. Pero hay algo que dijo más que me interesa leerlo. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Aleluya, mi alma te alaba, Jesús. Jesús estaba pasando por este tiempo complicado, porque él ya sabía. Él sabía que cada día iba a ser más fuerte la semana. Él lo sabía. Pero para eso él había venido. ¿Ya? Y él le da lecciones tremendas. Esta maldición es simbólica de la maldición de la nación de Israel por su falta de frutos al aceptar a Jesús. Jesús estaba a punto de irse. Estaba en su última semana en la tierra. Y aunque muchos creyeron en él, no era nada para lo que debía ser. ¿Ya? Pocos. Es más, lo querían quitar del medio porque no le convenía. Pero él simplemente cumplía con lo que tenía que cumplir. Nos asombra a nosotros que en el año 70, en un tiempo relativamente corto, porque es relativamente corto, después de que Jesús murió, ¿qué fue lo que pasó?
la nación de Israel, el templo de Israel fue destruido. 70 años después de que él murió, él le dijo a los discípulos, en una ocasión los discípulos le dijeron, maestro, ya tú te fijaste qué lindo es el templo. Ya te fijaste qué edificios tan bonitos hay en Jerusalén. Los discípulos estaban muy enfocados en el templo. Estaban muy enfocados en los edificios. Estaban muy enfocados en las cosas que ellos tenían como en su corazón. Ellos estaban con Jesús. Ellos amaban a Jesús. Los discípulos amaron mucho a Jesús. Pero también les gustaba ver, wow, qué edificio de trono. Allá arriba hay una cosa. ¿Será que algún día podré ir a comer allá arriba? Estoy pensando por los discípulos, ¿ves? Y nosotros siempre tenemos que comer de lo que nos dan. Vamos, la casa de Lázaro es lo mejor comemos. Estoy pensando por ellos. Pero wow, maestro, mira qué maravilla es todo esto, Jerusalén. Sí que está bonito. ¿Ah? El otro día yo conversaba con una persona y mirando también Panamá, porque Panamá no se me parece a nada. Cuando yo llegué a Panamá hace 40 años prácticamente, cuando yo llegué aquí a las colinas de San Miguelito, yo decía, ¿cuándo voy a llegar a Panamá? Yo quiero llegar a la ciudad de Panamá. Y me dijeron, ya estamos en la ciudad de Panamá. Que miré así para allá, eran como las favelas. Ahora las casas están más bonitas, pero en aquel tiempo eran como favelas. Wow, esto es Panamá. Sí, ya estamos en Panamá. Cuando llegamos allá a la Ricardo J. Alfaro, eso era monte, todo era monte, manglares, montes. Y yo miraba esta semana pasada y conversaba con una persona y le dije yo, wow, Panamá. Dios mío, miraba para allá, veía aquellos edificios enormes. Pero dentro de mí yo podía ver la fragilidad de todo. Que nada más con un soplo puede desaparecer. Y los discípulos estaban así con el Señor. Qué templo lindo tenemos aquí en Jerusalén. Hermoso el templo de Jerusalén. Cuando tú te vayas nos vamos a congregar en el templo de Jerusalén, pensaban ellos. Ya, ahora que tú, ya se acabe todo esto terrenal así contigo para acá y para allá. Ellos pensaban así, pero Dios pensó otra cosa. Los líderes judíos buscaban a Jesús el martes y lo encuentran. ¿En dónde lo encuentran? Lo encuentran en el templo. Este día fue un día tremendo. Este día que lo encontraron en el templo, podemos llamarle el día de la confrontación. El día en que de alguna manera somos confrontados. Mateo ofrece el más largo informe de este día. Mateo 21, 23. Vamos a ver qué dice Mateo 21, 23. Cuando vino al templo, ¿qué día estamos? ¿En qué día estamos? Bravo. Los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras él enseñaba y les dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Esto es una confrontación. Respondió Jesús y le dijo, yo también os haré una pregunta. Y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, wow, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no lo creísteis? Si decimos de los hombres, tenemos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondió a Jesús, dijeron,
no sabemos, somos tontos. No sabemos esto, no sabemos si era de arriba, si era de abajo. Eso es lo que mucha gente hace cuando es confrontada. Ay, mira, yo no sé. Buscan el problema, ¿no? Buscan el problema, pero después dicen, no sé, déjalo así mejor, no sé. ¿Sabe qué hace Jesús? Y él también le dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas, pero las hago. Alaba y dale un aplauso a Jesús. Ok, los sucesos del martes pueden resumirse de la siguiente manera. El martes, los líderes judíos cuestionan la autoridad de Jesús y lo vemos al que apunta 21 del 23 al 27 de Mateo. El martes Jesús dice 3 parábolas importantes. La parábola de los hijos, que está en Mateo 21 del 28 al 32. La parábola de los lavadores malvados, que está en Mateo 21, 33 y 44. Y la parábola de la fiesta de bodas, que está en Mateo 22, del 1 al 14. Si usted lee estas parábolas, todas estas tienen relación las unas con las otras. No las puedo explicar porque estamos solamente viendo qué pasó. Si no nos quedamos, hubiéramos cogido una serie de esto. El martes que Jesús dice lo que aparece en Mateo 23, una denuncia muy fuerte contra los líderes religiosos. 7 veces él dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Eso usted lo puede ver en donde Mateo capítulo 23, 7 veces él le llama a ellos escribas y fariseos hipócritas. Es decir, el hecho de que la Semana Santa se iba calentando, porque le dije que cada día de la semana había más calor en el ambiente. Y el hecho de que había más calor en el ambiente no hacía que Jesús dejara de decir lo que tenía que decirle a cada uno. Igualmente se lo iba diciendo. Y ahí, en Mateo 23, ¿cuántas veces? 7 veces los llama escribas y fariseos hipócritas. Entonces, después que Jesús y sus discípulos dejan el templo, ya de regreso otra vez, ¿a dónde? A Betania. Él se detiene, aleluya, enfrente al monte de los olivos y da lo que se conoce como el discurso del monte Olivar, que es Mateo capítulo 24. Es decir, Jesús iba preparándolo todo. En esta semana Jesús pudo haber tenido otra actitud. Wow, yo no estoy para tanta cosa en esta semana. Ya. Es la semana donde voy a morir. Es la semana donde voy a sufrir tanto. Es la semana donde voy a ver tantas cosas. Es la semana donde me tengo que preparar, hermano. No quiero estar con nadie, quiero estar solo. Él pudo haber hecho eso, ¿verdad? Sin embargo, él no lo hizo así. Él confrontaba cada día con la realidad que correspondía en cada caso. Entonces, en Mateo 24, si usted lee, que es lo que yo le dije hace un ratito, que dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él le dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Jesús respondió y le dijo, mirad que nadie os engañe,
porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán y oiréis de guerra y de rumores de guerra. ¿Y estamos oyendo de rumores de guerra? No, estamos oyendo de guerras también. ¿Ya? Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambre, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio. Estamos en principio de dolores ahora mismo. Estamos en el martes de la Semana Santa. Todo esto estaba Jesús haciendo ese martes. Cuando Él le dice a los discípulos más parábolas. En capítulo 25 hay más parábolas acerca de su regreso y del fin del mundo. Y finalmente vemos a Jesús terminando el martes con otras observaciones a sus discípulos que se encuentran en Mateo capítulo 26. Y creo que lo voy a leer porque es muy importante. Mateo 26 dice: cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, todo el discurso que dio, oye, ese hombre estaba bien cansado el martes, más el estrés espiritual. Usted va con la historia, es pesado, ¿ah? Dijo a sus discípulos: ¿sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua? Miren esto. Y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían, no durante la fiesta, eso va a ser la fiesta. Vamos a arruinar la fiesta de Pascua si lo matamos, para que no se haga alboroto en el pueblo. Ellos no sabían que Él mismo dijo, yo doy mi vida nadie la toma, yo la entrego. Ellos tenían todas las profecías. Si ellos tenían todo en sus manos, ellos tenían los registros originales. Pero ¿cuál era el problema de ellos? Es el problema de muchos hoy en día todavía. Jesús no le acomodaba a su estilo. Y cuando Jesús no se acomoda al estilo de las personas lo rechazan y lo quieren matar. La gente mata a Jesús todos los días en la mente. Cuando usted le habla a alguien del Señor o dice algo, la gente, no, ya lo están matándolo. Aquellos lo mataron físicamente, pero hoy en día igualmente lo matan. Lo matan. ¿Por qué? Porque ellos querían otro tipo de Mesías. Ellos no querían un Mesías que pasara esta semana de esta manera. Ellos no querían un Mesías así. Pero ellos se olvidaban que ¿qué iban a hacer con la profecía de Zacarías capítulo 9, versículo 9? ¿Qué iban a hacer con esa escritura? O sea, ¿cómo la iban a modificar? Si la escritura no se puede modificar. Si la Biblia dice que él tenía que entrar humilde cabalgando sobre un pollino. Él no podía ir con un manto de rey sobre un caballo. Él tenía que ir conforme a lo que está escrito. Y ese es el problema de nosotros también. A veces nosotros no queremos ir conforme a lo que está escrito, sino conforme como nosotros pensamos que debemos ir. Entonces las profecías no se cumplen porque no nos ajustamos al tiempo que la profecía se tiene que cumplir. Jesús sencillamente entendió que era el tiempo. Se metió en el pollino, llegó, hizo lo que tenía que hacer. Lo querían matar, él sabía que no lo iban a matar. ¿Por qué? Porque él se tenía que entregar voluntariamente. Ese era el plan. El plan no es que cuando él estaba en Getsemaní que llegaron de aquella manera con palos, con esto, con lo otro. Él dijo que esto vienen como si yo fuera un perro y yo no soy un perro. Todo el tiempo estuve entre ustedes. Siempre me pudieron localizar.
Estuve en el templo, volteé las mesas porque no me apresaron y me mataron. Ese era un buen momento. De repente, para ellos un buen motivo, desbarataron todos los animalitos, voltearon la mesa de la gente. Ay. Pero no lo hicieron, ¿sabe por qué? Porque nadie muere hasta que el plan de Dios no se cumple. Y eso es bien importante que lo entendamos. ¿Ok? El martes es el 12º día del mes de Abib. Y aquí hay que poner un poquito de atención si quieren aprender. En los días jueves será la fiesta de la Pascua, según Éxodo 12:6. Y dice lo siguiente acerca del Cordero Pascual. Dice, y lo guardaréis hasta el día 14. Esto es bien importante que lo entendamos, porque hay mucha gente que tiene muchas equivocaciones en este punto aquí. Dice, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. ¿Quién entiende aquí lo que significan las 2 tardes? ¿Ves que nadie? 2 tardes. ¿Qué es eso de 2 tardes? Voy a tratar de explicarlo. Fue el martes que los líderes judíos reunieron para conspirar acerca de cómo podrían matar a Jesús según Mateo 26:3. Fue el martes. ¿Sí? Entonces, los principales sacerdotes, los escribas, los ancianos del pueblo, se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender en engaño a Jesús y matarle. Pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto. En esta reunión, los líderes judíos se dan cuenta que ellos tendrán que arrestar a Jesús rápidamente, antes del jueves, ojo aquí, día de la fiesta de la Pascua. Esto los deja solo el miércoles para apresarles. Solo tenían un día para agarrarlo. ¿Cuándo sería? El miércoles. Ellos estaban haciendo un plan. Ok. Miércoles. Ahora vamos al miércoles. Dejen eso de las 2 tardes ahí porque tenemos que continuarla. Jesús se percata de que los líderes judíos resueltos a arrestarlo el miércoles. Él sabía, el miércoles me agarran. Y el asunto aquí es el siguiente. Nosotros podemos decir, pero Jesús, ¿por qué no se presenta donde él y hace alarde de fuerza y los mata y hace cualquier cosa así magnífica, ¿verdad? No, recuerde que él actuaba como hombre. Y como hombre, él tenía su medida de fuerza. ¿Usted cree, pregunto esto, extra, que si a Jesús le dan con un tiro, ¿él muere o no muere? No. Estoy hablando Jesús, hombre. Si los sacerdotes, los escribas, todos los que lo querían apresar, lo logran apresar el miércoles y lo desbaratan, él muere. Como hombre, estoy hablando, es que necesito que entiendan esto. Jesús era 100% hombre, 100% Dios. Eso se llama la unión hipostática. Pero él no podía hacer uso de su parte de Dios, porque entonces no iba a cumplir el propósito como hombre. Entonces, cuando él se entera, el miércoles me van a agarrar, me agarran y me agarran. Porque me agarran y yo necesito llegar a ese maní. Yo necesito llegar a la cruz. Entonces, el miércoles, estamos en el día miércoles. ¿Ok? De modo que por este pensar, él se queda el miércoles, todo el día miércoles en Betania. Por eso que el miércoles, usted se da cuenta que no hay actividad de él. Usted no lee nada
de él el día miércoles. Pero necesitamos entender, iglesia, por qué él hizo algunas cosas. Porque si a Jesús lo cogen y lo cortan por aquí, él va a sangrar. ¿Ya? Va a sangrar. Porque él tenía un cuerpo de hombre. Y el cuerpo de hombre reacciona como hombre. Entonces él tenía que cuidar su propio cuerpo para presentarlo como un sacrificio vivo y santo. Porque a veces cometemos el error, y si cometemos ese error no le damos a él el valor que él tiene. De todo lo que él se privó. Ya. Porque a veces pensamos, no, él era Dios y eso para él no era difícil. ¿Qué va a ser difícil? Él tuvo hambre. La Biblia dice, y Jesús lloró. Jesús se puso bravísimo allá cuando tumbó. Estaba el hombre dándole a las mesas con todo. No podemos confundir. Esto es muy, muy importante. Que sepamos que Jesús fue el varón de dolores, experimentado en quebranto. Él fue experimentado en quebranto. A nosotros nos dicen, ahora leemos y estamos estudiando de él, pero a nosotros no nos pasó eso. Ya. Pero él sí que la pasó. ¿Por qué? Porque él lo experimentó. Por eso él se quedó todo el miércoles ¿qué pasó entonces el miércoles? Quedó allá. Por eso es que no se menciona nada. Ok. Parte del día del miércoles. Mira cómo Jesús aprovechó la oportunidad. Parte del día del miércoles, él estuvo en la casa de Simón, el leproso. Grábense eso que es bien importante. En Betania. ¿Cuándo pasó eso? Okay. Donde viene una mujer con un vaso de alabastro. ¿Han leído eso? Aquí en Mateo 26, versículo 12. Leámoslo un momentito. Ok. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, ¿cuándo pasó eso? Es importante, ya van a apretar, ya estamos en el miércoles. No vamos a terminar esto hoy, ¿eh? ¿Cuándo lo terminamos? ¿Cuándo? El viernes. No, es muy larguísimo. Es que yo sabía, una hora no me daba. ¿Qué me va a dar una hora a mí? Pero también lo podemos aprender después de Semana Santa, ¿no? Es que cuanto más vamos entrando, hay más cosas importantísimas que tenemos que saber, Ok, estaba en la casa de Simón leproso y vino a él una mujer. ¡Wow! Esto sí fue tan certero como esta mujer atinó. Que Dios nos ayude a atinar así, ¿ah? Que estemos como, fíjate cómo ella estaba pendiente de los acontecimientos. Vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando él sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio, haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo Jesús le dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. ¡Wow!
porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Oh. ¿Cuándo pasó la unción? Miércoles pasó lo de la unción. Lo ungió al cordero. Wow. Es como si lo sazonaran, ¿ves? Así como los otros estaban preparando. Ustedes no se pueden perder el panorama. Los judíos estaban preparando el cordero para su Pascua, ¿no? Aquí llegó alguien que preparó nuestro cordero pascual. Ni los discípulos. Si los discípulos estaban, era vaya. Unos le dijeron, Señor, queremos pedirte algo. ¿Qué quieren? Bueno, ¿quién? Uno a la derecha, otro a la izquierda tuya. Señor, hemos estado en la tierra 3 años contigo, nos merecemos ese puesto. Nos merecemos ese puesto de honor. Dice, usted no sabe ni lo que piden, muchachos. Eso no me toca a mí darlo. No me toca a mí. Ustedes trabajen, hagan lo que tengan que hacer. El Padre va a repasar la repartición de los panes y de los peces. Aleluya. Entonces, el miércoles fue ungido. ¿Sí? Ok, aquí debemos detenernos. Aquí tengo unos apuntes importantes. Para considerar la forma en que los judíos calculaban el tiempo. Eso de las 2 tardes. Abran su mente para que una vez por todas entiendan esto de los 2 tiempos. Los judíos comenzaban el comienzo de un día al anochecer. No como nosotros. Escuchen. Ellos buscaban la aparición en el cielo de las 2 primeras estrellas de la noche. Entonces anunciaban un nuevo día tocando el cuerno. ¿Ya? Ya es de noche, por decir algo. Es de noche, salió una estrella, salió otra, toquen el cuerno. Mañana ya, por decir, ¿hoy qué es? Hoy es miércoles. Para ellos, ¿hoy qué era? Jueves. Ya era jueves. Ya era, para nosotros es miércoles. Para ellos ya era. Por eso que mucha gente se pone a contar y no le sale el tercer día del día de resurrección ni cosas de esas. Porque ellos contaban diferente. Entonces, la puesta del sol en Jerusalén en el tiempo de la Pascua tiene lugar alrededor de las 6 p.m. Aproximadamente a las 6:20 p.m. aparecerían las 2 primeras estrellas de la noche y entonces se toca el cuerno para anunciar el nuevo día. El día 14 del mes de Abib. ¿Cuándo es? Jueves. Sin embargo, según nuestra manera de calcular el tiempo, aún era miércoles por la noche. Nosotros decimos miércoles por la noche. No, para los judíos ya 6:20 más o menos ya es jueves. Para que tengamos eso claro. Cuando los judíos escucharon el sonido del cuerno ese miércoles, ¿dónde estaba Jesús? Cuando ellos escucharon el sonido del cuerno el miércoles por la noche, ellos supieron que era el día 13 de Abib y que había comenzado el día 14. ¿Vamos bien? Y era la hora de comenzar a pensar en las cosas que ellos deseaban hacer ese día. ¿Ya? A ese momento que el cuerno tocó allá, Jesús está haciendo ¿qué? Ungido. Igualmente se está cosa linda, ¿no? Ustedes no dan un aplauso ni siquiera. Ay. Eso es probablemente lo que le haya sucedido a los discípulos.
Al anochecer del miércoles sonó el cuerno para anunciar la llegada del día 14, la Pascua. Los discípulos de Jesús ahora comenzaban a preguntarse dónde ellos iban a comer la Pascua. Es decir, cuando ellos escucharon, sonó el cuerno. Wow, día 14, el día de Pascua. ¿Y nosotros? ¿Ya? ¿Y nosotros? ¿Dónde vamos a comer Pascua? ¿Dónde está el cordero? ¿Qué hacemos? Los discípulos estaban así. Ya, pero ellos escucharon él. Ellos sabían que estaban en el tiempo de ¿qué? De Pascua. Ellos sabían que estaban en el tiempo de Pascua. Escucha. Ellos comienzan a preguntar dónde van a comer la Pascua. Ellos le preguntaron a Jesús por esto en Mateo 26, 17. Mateo 26, 17 dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. ¿Qué día era ese? Que necesito que aprendan eso. Jueves ya. Para nosotros, miércoles. Okay. Vinieron los discípulos a Jesús diciendo: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Él le dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús le mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los dos y bla, 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 lo que nosotros ya sabemos. Ok. Ahora, él le dice, ellos deben decirle que el tiempo de Jesús está cerca. Esto no sería el tiempo normal para guardar la Pascua. Escuchen esto. Aunque es el día de la Pascua, día 14, el cordero no debía sacrificarse hasta por la noche y comerse esa noche, que es el día 15 del mes de Abib. En el calendario judío es muy posible que Jesús y sus discípulos no tuvieran un cordero que comer en su temprana cena de Pascua, porque Jesús comió antes la Pascua. Ustedes saben eso, ¿verdad? Ok. A no ser que fuese el propio Jesús cuando él dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Ninguno de los evangelios menciona nada acerca de un cordero, excepto el Cordero de Dios. Jesús había enviado primero a sus discípulos para que prepararan la Pascua. El aposento ya estaba listo, de manera que los preparativos para la Pascua no le tomó mucho tiempo. Ya todo estaba arreglado. Bajo el amparo de la oscuridad, Jesús entró en Jerusalén para comer la Pascua. Y pudo haber sido alrededor de las 7 de la noche. Después de la cena, ellos se retiraron al monte de los olivos. Para entonces ya era muy tarde, quizá a las 11 de la noche. Y los discípulos no pudieron permanecer despiertos mientras Jesús iba y oraba. Y esto le sigue al arresto. Luego los juicios tempranos en la mañana, jueves por la mañana. Jueves. Juan 18, 28. En Juan aquí encontramos, llevaron a Jesús a la casa de Caifás al pretorio. Era la mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Fíjese esto. La salida del sol en Jerusalén en el tiempo de Pascua es aproximadamente a las 5:30 de la mañana. ¿Sí? En España también sale hacia el sol tempranísimo. Para abril, mayo, el sol sale de madrugada. Ya era casi esa hora cuando ellos se dirigieron al pretorio, debido a que el pretorio era un lugar gentil. Por eso ellos no podían tocar allí, porque si ellos iban al lugar gentil no podían, se contaminaban y no podían comer Pascua. Si los judíos entraban, entonces eran considerados inmundos durante 7 días.
Eso quería decir que ellos no podían comer la Pascua esa noche. No olvide que ya era jueves, día 14, y que Jesús ya había comido la Pascua temprano ese día, miércoles por la noche, según nuestra forma de calcular. Pero miércoles era jueves. ¿No se perdieron? No. Los judíos no entraron al pretorio para así poder comer la Pascua. Durante las 3 horas siguientes, Jesús sería enviado a Herodes y luego de vuelta nuevamente, él fue escarnizado, azotado, luego por último fue puesto en la cruz a las 9 de la mañana. ¿A qué hora? 9 de la mañana. Ahora regresamos a Éxodo 12:6. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2. Ahí están las 2 tardes. Ahora ya entendieron cómo son las 2 tardes. Lo guardaréis. Ellos debían inmolar el cordero pascual entre las 2 tardes del día 14. ¿Qué quiere decir esto una vez más? Aquí necesitamos comprender algo acerca de la cultura judía. El día laboral judío comenzaba a las 6, ¿ya? De la mañana y se extendía hasta las 12 del mediodía. Debido al calor intenso de la tarde, que también lo hacen en España, cogen un tiempo del medio porque es muy caliente, ellos descansaban hasta las 3 de la tarde. Y luego trabajaban nuevamente hasta las 6, que era más fresco otra vez, su primera tarde. ¿Ya? Llegaba a las 12 del mediodía, cuando ellos detenían la jornada laboral por 3 horas, su segunda tarde era a las 6 p.m. ¿Me expliqué ahí? Entre las 2 tardes quería decir a las 3 de la tarde, esa era la hora en que ellos debían inmolar el cordero pascual. Jesús fue colgado en la cruz a las 9 de la mañana. 6 horas más tarde, a las 3, la hora novena del día laboral judío, Jesús entregó su espíritu. Jesús murió el mismo día y a la misma hora en que debía ser inmolado el cordero pascual. Es decir, tenía que ser a la misma hora. Dios había ordenado miles y miles de años antes que sucediera así. Esto no fue una simple coincidencia. Viernes. Ya el cuerpo de Jesús está en la tumba. El viernes. Sábado es el día de reposo de la semana judía. No se podía mover nada. El cuerpo de Jesús continúa reposando, cumpliendo ¿con qué? Con el reposo en la tumba. Domingo de resurrección. Jesús resucitó para nunca más morir. La muerte el jueves concuerda con toda la escritura. A la luz de un posterior análisis de si Jesús murió el jueves o el viernes, considere Juan 19:14. Juan 19:14. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. ¿A qué hora? Entonces, ¿cuándo murió? La hora sexta. ¿Cuándo murió? A la hora sexta, ¿cuál era? ¿Ya? ¿Qué hora era? 3 de la tarde. Ok, voy a aclarar aquí. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos:
he aquí vuestro rey. Estas fueron las palabras de Pilato durante el juicio de Jesús. Después que Jesús había comido la Pascua con sus discípulos la noche anterior, miércoles por la noche. Si la Pascua que Jesús comió con los discípulos fue comida a la hora de costumbre, el jueves por la noche, ¿por qué Juan 19:14 afirma que aún era preparación de la Pascua al siguiente día? Pero era la preparación de la Pascua siendo aún jueves por la mañana. Son cosas diferentes. Estaba aún por llegar el tiempo normal para que fuese comida la Pascua, el jueves por la noche, conforme está escrito en Éxodo capítulo 12, ¿cierto? Porque como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Si Jesús murió el viernes, analicemos aquí, nosotros pudiéramos decir que Él estuvo en la tumba 3 días según la forma en que los judíos calculaban el tiempo. Sin embargo, no pudiéramos decir que Él estuvo en la tumba 3 noches, pero si Jesús murió el jueves, tenemos 3 días y 3 noches hasta el domingo por la mañana. Clarito. Para que no tengamos ese enredo. Además, si Jesús murió el viernes y fue sepultado alrededor de las 5 p.m. y resucitó aproximadamente a las 4 a.m. del domingo, Juan 21 dice, siendo aún oscuro, Él habría estado en la tumba menos de 36 horas. Un periodo de tiempo de menos de 36 horas apenas coincidiría con lo que Jesús dijo en Juan 2:19, destruiré este templo y en 3 días, mismo Jesús dijo que eran ¿qué? No vale inventar otra teoría. ¿Cuántos días? 3 días. Aleluya. Ok. Quizá Juan en 19:31, vamos a ver aquí, que dice, entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrase la pierna y fuese quitado de allí. Pudo de repente malinterpretarse para contradecir una muerte el jueves. Examinemos bien este versículo. Este versículo dice que los judíos querían que Jesús y los otros que estaban con Él murieran rápidamente el mismo día que fueron crucificados para poder retirar sus cuerpos antes del día de reposo, para no afectar el día de reposo, para no trabajar, no bajarlo, nada que ver con eso. Por eso es que le quebraban las piernas, los quebraban todo para acelerar la muerte, para poder quitarlo antes del día de reposo. Todos sabemos que el día de reposo judío es nuestro sábado. Así que Juan 19:31 deja bien claro que Jesús fue crucificado el viernes. ¿Estamos claritos? Pero volvamos otra vez al Antiguo Testamento y vayamos a Levítico capítulo 23 y leamos cuidadosamente. Dice, en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová, y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocatoria, ningún trabajo de siervos haréis. El jueves era el día 14, que era la Pascua. El viernes era el día 15. Era el primer día de los panes sin levadura. El mandamiento era, ningún trabajo de siervo haréis. Este era el día de descanso, el día de reposo. Es por eso que los judíos quisieron quitar los cuerpos de la cruz rápido. No fue porque el día de reposo, el día siguiente, era el día
normal, sábado, sino porque aquel día de reposo era de gran solemnidad. Al día siguiente, por la mañana, era viernes, el día de reposo de la fiesta de los panes sin levadura. El día de reposo regular de la semana era el sábado, el día 16 del mes de Abib. Tal vez la mejor razón para creer en una crucifixión el jueves es porque la misma armoniza con los 4 evangelios. Por lo que sabe el autor de este artículo, no hay nada acerca de una muerte el jueves que contradiga algo en las escrituras o que sea difícil de explicar a la luz de las cronologías dadas en los evangelios. Y ya sabemos que después de esto, lógicamente, vino la resurrección, nuestra total victoria. El Centro de Estudio Bíblico Maná presentó su programa Pan del Cielo. Visítanos en Villalucre, calle 20 Final, o llámanos al 277-7863. Abriendo caminos, forjando mejores destinos, pautas de amor para la humanidad. ¿Quién